Ok, ya está grabando bien. Entonces, como siempre, vamos a abrir la pantalla. Antes de que pase cualquier cosa. Bien. Deberían estar viendo mi pantalla. Bien. Ahora, creo que lo tengo aquí incluso. O sea, lo igual lo vamos a rehacer, pero quiero ver si lo tengo aquí entre toda esta basura. Se llama modelo SC. Debería estar aquí, no. Física 200 CC final. Esto podría ayudarnos. Esta reflexión, sí, esta reflexión lo vamos a repasar, pero no es el modelo, ¿bien? ¿Dónde está el modelo? Quiero las imágenes sobre todo, porque con las imágenes es que uno se va a ir guiando. A ver, de nuevo, esto... Modelo SC, dice, en teoría. Modelo SC... Tanto que me piden modelo y cuando tengo el modelo no lo pido, no... Este. Este fue el examen final del anterior semestre, ¿bien? No se centren mucho ahorita en la resolución esa, porque la idea es que lo viera explicando el ejercicio, ¿no? Que es la idea. Bueno, nuevamente aquí duplicar y ya. De verdad espero que no se escuche la cumbia que están tocando de fondo. No se escucha nada, José. Perfecto. Ok, el modelo. ¿Cómo iba la primera pregunta de este modelo? Un ion que se proyecta hacia un selector. Creo que este lo hicimos en oscilaturas presenciales. Estoy casi seguro que sí. Pero bueno, como pocos son los que asisten ahí, hagámoslo, ¿no? Y los que ya lo hayan hecho conmigo, pues repasemos. Un ion con una carga 5.8 por 10 a la menos 6 se proyecta hacia un selector, ¿bien? Aquí dice sector, es un error de nombre, pero no importa, ¿no? Lo importante es que yo sepa a qué me refiero. Si no pasa, se los voy a pasar, ya, todo se lo voy a pasar, todo lo que tengo les voy a pasar. Ya, no se preocupen, por ahora atiéndanme. Eh, donde hace un selector de velocidad donde existe un campo magnético de 16.000 picoteslas. El campo eléctrico se ajusta para seleccionar una velocidad de 4 por 10 a las 6 milisegundos. Aquí decía 4 por 10 por 106. Bien, de nuevo es un error de typeado porque 4 por 106 es 4006 y no tiene sentido, ¿no? Para eso me ponen el resultado. Es 4 por 10 a las 6 metros sobre segundo. ¿Cuál es el valor de la fuerza magnética, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico E? Bien, esas son mis incógnitas. Cosas que tengo que saber para hacer este ejercicio. ¿Qué es un selector de velocidad? Bien, un selector de velocidad es un aparato que, como su nombre lo indica, me permite seleccionar una velocidad específica. Bueno, eso de manera teórica, ¿no? Si quieren lo investigan más a fondo. Pero tiene unas propiedades que a mí me sirven. La primera propiedad que a mí me sirve es que para un selector de velocidad, esa velocidad que yo quiero que el selector tenga o que el selector le aplica a mis partículas, se puede calcular de la siguiente manera. Esta fórmula solamente sirve para selectores de velocidad, ¿ok? Y para situaciones muy específicas de sistemas abiertos, ¿ya? Pero ustedes úsenlo solamente esta fórmula si están en un selector de velocidad. Para cualquier otra situación no sirve, ¿ok? Quedémonos con eso. Bien, entonces, ¿qué tengo de esta fórmula? Pero yo tengo campo, a ver, tengo la velocidad, sí. Tengo el campo magnético, sí. De esta fórmula puedo despejar yo el campo eléctrico. Voy a despejar el campo eléctrico que me quedaría como campo magnético por la velocidad, ¿no? Todo esto en módulos, bien, en módulos. Nada de vectores, ya, por ahora. Entonces, ¿cuánto es el campo magnético? Es 16.000 picoteslas. 16.000 por 10 a la menos 12. Espero que los sufijos ya lo sepan, los hemos repasado mucho. Por la velocidad que es 4 por 10 a la 6. No estoy colocando unidades
porque, bueno, para no atrasarnos mucho, ¿no? Si el ingeniero les pide procedimiento y todo, les recomiendo que las coloquen. Del campo magnético su unidad es el Tesla, ¿ya? Y del campo eléctrico es voltio sobre metro. O también Newton sobre Coulombio. Nada, calculemos cuánto da eso. Perdón, fui por mi calculadora, ya. 16.000 exponente a la menos 12 por 4 exponente a la 6. Me sale 0.064, que es el valor del campo eléctrico, ¿bien? Voltio sobre metro, si quieren. No, Newton sobre Coulombio. Si me fijo ya aquí en las respuestas, el único valor que me da es este de aquí, en el inciso C. Ok, entonces, bueno, ustedes ya podrían tachar esta, ¿no? Porque ninguno otro da ese valor. Pero para saber cómo se hace lo demás, acá vemos el ejercicio. La fuerza eléctrica. ¿A qué es igual la fuerza eléctrica que yo recuerde de los primeros temas, ¿no? Bueno, la fuerza eléctrica... Un segundo, ¿alguien quiere entrar? La fuerza eléctrica, no, la F sub E, yo la podía definir como... En realidad, la fórmula original es esta. El campo eléctrico es la fuerza eléctrica por unidad de carga. Tiene sentido porque la fuerza es Newton, la carga es Coulombio y es Newton sobre Coulombio, que es la unidad del campo. Entonces, ¿qué me interesa aquí? ¿Conozco la carga? Sí, son iones de valor 5.8 por 10 a la menos 16 Coulombio. ¿Qué más conozco? Conozco el campo eléctrico. Puedo despejar la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es la carga por el campo. La carga es positiva, bien, es más, o sea, 5.8 por 10 a la menos 16 por 16.000, no, va, perdón. El campo eléctrico, que es 0.064. Entonces la fuerza eléctrica es con mayúscula en realidad ya. F sub E es, ya, bueno, detalles, ¿no? Nada, por 5.8 exponente a la menos 16. Me sale 3.712 por 10 a la menos 17. Estas sus unidades son Newton, ¿no? Las fuerzas se miden en Newton. La fuerza eléctrica es 3.712 por 10 a la menos 17. En SE ya saben que es por 10, ¿no? Perfecto. ¿Qué me quedaría por hallar? La fuerza magnética. ¿Cómo hallaría yo la fuerza magnética? ¿Qué fórmulas conozco yo para hallar la fuerza magnética? Conozco dos, ¿no? Por si, bueno, en teoría ya dieron el examen de fuerza magnética, pero a ver. Es la carga por la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo que forma la velocidad con el campo. Y también estaba de manera vectorial, ¿no? Que era que ese vector era la carga por el producto cruz entre el vector velocidad y el vector campo. ¿Cuál me conviene a mí aquí? En ningún momento he hablado de vectores, entonces me conviene a mí simplemente usar la forma de módulos, ¿no? ¿Conozco la carga? Sí. ¿Conozco la velocidad? Sí. ¿Conozco el campo magnético? Sí. ¿Y el seno que forma la velocidad con el campo lo conozco? Parecería que no, pero es la segunda propiedad importante del selector de velocidad. Bien. Que si esta es la velocidad y por ejemplo esta es la dirección del campo magnético, el campo eléctrico me parece que va así, no estoy del todo seguro. De todas formas no es relevante esto. Lo que quiero que entiendan y que se queden es que en un selector de velocidad el campo magnético con la velocidad forma 90 grados. El campo magnético con el campo eléctrico también forma 90 grados. Y el campo eléctrico con la velocidad, o sea, los tres valores forman entre sí ángulos de 90 grados perfectos, ¿ya? Es una propiedad del selector de velocidad. Entonces, ¿conozco el ángulo? Sí. Bien, pero sabiendo esa propiedad del selector, ¿ok?
¿Cómo quedaría esto? 5,8 por 10 a la menos 16 por 16.000 por 10 a la menos 12 por el seno de 90, ¿no? Pero el seno de 90 es 1, ¿ok? Multiplicaría entonces esos otros valores de ahí. Es 4, es la velocidad, perdón, no es el campo, es, bueno, sí, es la velocidad. Aquí me falta multiplicar por 5,8 es la carga, el campo, por 4 por 10 a la 6, ¿no? Que es la velocidad. 5,8 exponente a la menos 16 por 16.000 exponente a la menos 12 por 4 exponente a la 6. Me sale 3,712 por 10 a la menos 17. La fuerza magnética es una fuerza, también se mide en newtons. Fuerza magnética 3,712 por 10 a la menos 17. Bien. Y así quedaría resuelto ese ejercicio, por ejemplo. ¿Qué tienen que saber, no? Bueno, tener a todas estas fórmulas. Estas solamente para el selector de velocidad. Estas son genéricas para hallar campo o fuerza magnética o fuerza eléctrica en cualquier circunstancia. Y esas dos propiedades del selector, ¿no? Que en un selector se aplica esta fórmula y que en un selector de velocidad el ángulo es 90 grados, ¿bien? Tita es 90 grados. Ok. Eso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ok, sigamos. Esto. ¿La avanzaron esto? Pregunta. Está en el práctico, a ver, creo que tengo el práctico bien. No hay circuitos, pero creo que el anterior semestre tampoco metió un ejercicio así en ningún práctico y lo metió al examen. Creo. Sí, ¿Ya? sí, entró en el examen eso. Sí, entonces repasémoslo bien. Tampoco es nada del otro mundo. ¿Qué me dice? En el circuito de la figura, la lectura del voltímetro es de voltaje de red, 230 voltios. Calcular la lectura del amperímetro, el valor de la tensión en las horneras del elemento y la lectura del voltímetro. Ese dibujo quizás como de la manera en la que se ve ahí se ve complejo, ¿no? Un poco demasiado, ¿no? Fase neutro, un voltímetro, un amperímetro, un batímetro, una resistencia XL, XC, que seguramente no tienen ni idea de qué son, y más voltímetros calculando. Voy a llevar esto a un circuito que sea más reconocible para ustedes, ¿bien? O al menos eso espero. Es fase neutra, es una sola fase, es decir, yo puedo reemplazar esto por, digamos, esta fase y este neutro por una fuente de voltaje alterno, ¿no? Ahí. ¿Dónde está conectado? Los que están en círculo son aparatos, bien, son aparatos de medida. Entonces, por ahora los voy a obviar y me voy a concentrar en los componentes. Me fijo, por ejemplo, digamos que aquí está la fase y aquí abajo está el neutro, bien. Entonces, de aquí, ¿qué se conecta? Una resistencia. Después hay, fíjense, el símbolo, ese es el símbolo de una bobina y un capacitor. Estos tres componentes en serie, bien. Luego se conectan a dónde? Al neutro, ¿no? Regresan al neutro y bueno, fase neutro representado por una fuente alterna. Ok, tengo entonces una resistencia, esto es una bobina y esto es una es un capacitor. Afortunadamente para ustedes aquí no tienen que hacer transformaciones. No tienen que hacer transformaciones, ¿bien? Lo normal es que aquí me dé un valor en ohmios, un valor en henrios y un valor en faradios. Y yo tendría que pasar, si esto es alterna y yo quiero trabajar este circuito, la única manera en la que yo podría hacer eso es llevarlo al dominio de la frecuencia, se llama, que es llevarlo a fasores, ¿bien? No se asusten, ¿ya? Lo único que se hace es reemplazar
esos valores de resistencia, impedancias y capacitancias por valores de resistencia, inductancias y capacitancias por valores de impedancia. Los valores de impedancia son una representación resistiva de estos componentes en alterna. ¿A qué me refiero? Que las resistencias lo voy a transformar en ohmios, que ya está. La inductancia en henrios le voy a transformar a ohmios. Y la capacitancia en faradios la transforma a ohmios. Bien, hay unas fórmulas que me permiten hacer eso. ¿Okay? Esto, por si acaso, esto es una explicación genérica y muy mala, pero es para que me entiendan. No me voy a meter a teoremas de circuitos para explicarlas a ustedes. Lo cual ya está hecho aquí, bien, ya está hecho. No, el ejercicio ya me los da esos valores. Bien, de todas formas les voy a dejar aquí las fórmulas, bien. Si yo quiero transformar a una capacitancia inductiva, ok, es 2pi por el valor de inductancia. Si yo quiero llevar a una capacitancia capacitiva es 1 sobre 2pi por el valor de capacitancia. Bien. Es más, yo podría hallar si quiero el valor de la bobina, porque tengo XL, ¿no? Y tengo 2pi, ¿no? Aquí falta algo. 2pi por la frecuencia por L. Y aquí también es 2pi por la frecuencia angular por C. Esto en caso de que lo necesitasen. Bueno, ¿cómo se hace este ejercicio? Ya, vamos al ejercicio. Yo tengo esto en... El ejercicio ya me lo da en impedancias, ¿no? Cambio esto por un rectángulo, que es el símbolo de impedancia. Esto también lo cambio por un rectángulo, que es el símbolo de impedancia. Y esto lo cambio por un rectángulo, que es el símbolo de impedancia. Esto yo le puedo llamar ZX, ZR, ZL y ZC. Ya. Entonces me pide la lectura del amperímetro. La lectura del amperímetro me va a medir corriente, me va a medir la corriente que hay en este circuito. Es un circuito en serie, entonces bastaría para mí con calcular la corriente que atraviesa cualquiera de estos componentes para hallar esa corriente, ¿no? Pero necesitaría yo saber el voltaje sobre ZR o el voltaje sobre ZL o el voltaje sobre ZC y no los conozco. Lo que sí conozco es el voltaje alterno, el voltaje de la red me dice que es 230 voltios. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? A estas impedancias se les da el mismo tratamiento que las resistencias. ¿Okay? Entonces, ¿qué voy a hacer? Las voy a agrupar en una sola impedancia equivalente. De manera que yo pueda con esta fuente y con esta impedancia definir una corriente. Y esa corriente es la misma que pasa por los tres circuitos. Porque la corriente en serie es la misma para todos los componentes. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Muy simple. ¿Cómo agrupo estas impedancias? Pues ya conozco sus valores. ZR es 40 ohmios porque aquí si quieren, ¿no? Qué sé yo, la X sub R sería el mismo valor de resistencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería la impedancia equivalente? Va a ser 40 ohmios, ¿no? Más 80 ohmios más 50 ohmios. ¿Okay? Asociación de resistencias en serie, ¿no? En este caso son impedancias, pero como digo, es el mismo tratamiento. 40 más 80 más 50. 170 ohmios. Entonces ya tengo este valor. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Tengo impedancias, tengo voltaje. ¿Qué voltaje sería? Sería... no, perdón. Yo aquí estoy malísimo. Bien, aquí estoy malísimo. Tengo XL, tengo XC y tengo XR. Pero no tengo las Z. Porque estos valores de impedancia para la inductancia y para la capacitancia son valores imaginarios. Son con números imaginarios. Ok, nuevamente, no se asusten. Vamos por partes. Estas X, cuando es X,
lo que me indica es el valor numérico, 80 y 50, por ejemplo. Pero no es el valor real de la impedancia. Para yo que eso sea una impedancia, en el caso de las inductancias, me falta añadirle una I. I por, ¿cuánto sería el valor de XL? 80. Y para el caso de las de la inductancia, la impedancia capacitiva, perdón, es menos I. Y en realidad dentro del contexto de análisis de circuitos, porque esto es análisis de circuitos lastimosamente, es J, ya es lo mismo. J es el número imaginario, I es lo mismo que J, que es la raíz de menos 1, ¿bien? Ahora sí tengo las impedancias, que tienen que estar con su número imaginario. Siempre las impedancias inductivas, las de las bobinas, son positivas, y siempre las de las capacitivas son negativas, ¿bien? Aquí lo único que falta para que estas fórmulas sean las de impedancia, por ejemplo, sería añadir aquí una I y aquí abajo una I, porque 1/I es menos I, ¿bien? Pero como digo, no voy a entrar mucho en detalle en eso. Ahora sí tengo estos valores. ¿Cómo sería la suma? Va a ser, Disculpe, ¿sí? ¿de dónde agarró la raíz cuadrada de menos uno? Es el valor, o sea, I, la letra I representa este valor, la raíz cuadrada de menos 1. Porque eh, las impedancias inductivas y capacitivas se representan con números imaginarios. Bien, es una explicación larga de números imaginarios, como digo, que no puedo hacer ahorita por temas de tiempo. Pero sepan eso, ¿no? Que toda la electricidad, la electrónica en especial, se basa mucho en números imaginarios, en este valor. No tiene resultado esto. Si ustedes sacan la raíz de menos 1 no existe, en teoría. Pero resulta que sí tiene o sea, tiene una razón de existir, y es más, la electrónica no existiría si no usáramos este número, raíz de menos 1. Si ustedes lo piensan y lo cranean mucho, que lo ha hecho mucha gente, nunca van a llegar a un resultado para esto, porque ¿qué número elevado al cuadrado da menos 1? ¿Ya? Por eso se llama imaginario. Entonces, ¿por qué lo ingreso? Porque las impedancias inductivas y capacitivas están representadas por ese valor. Bien, en este caso es I, ¿no? Generalmente, pero dentro de los circuitos eléctricos, no sé por qué se asumió como J. No me pregunten por qué. Pero es lo mismo, ¿ya? I es lo mismo que J, que es raíz de menos 1. Bien, esta es la manera real en la que se representa una impedancia inductiva y una impedancia capacitiva, con su número imaginario. Esto se llama reactancias, ¿bien? Es simplemente el valor numérico. O sea, XL es 80, pero ZL es 80J. XC es 50, pero ZC es menos J50. Bien, 50 aquí. ¿Ya? Y nosotros necesitamos las impedancias para trabajar, no las reactancias. Necesitamos las impedancias. Bien, ahora sí. ¿Cómo sería esto? Suma algebraica, de todas formas va a ser. Voy a tener la impedancia de la resistencia, que es 50 ohmios, más la impedancia de la bobina, que es J80, más la impedancia del capacitor, que es menos J50. ¿Cómo va a quedar esto? 50 más J80 menos J50 va a quedar más J30, ¿no? 80 menos 50 es 30, porque J con J puedo trabajar, ¿no? Lo que no puedo hacer es sumar 50 más J30. Bien. El primer 50 no es 40, disculpe. Sí, sí, cierto, cierto, gracias. 40. 40, 40. Ok. Bien, pero ¿cómo hallo? Bueno, esa es la impedancia equivalente. ¿Ok? Ya. Pero yo necesito, yo necesito un número que no esté representado por esta J, sino que esté representado por solamente un valor en ohmio. Esto está en ohmio, ya, eso es cierto. Pero a mí me conviene más trabajar un valor solamente en ohmios, eliminando este valor de J. ¿Cómo hago eso yo? Aplico Pitágoras. Bien. La explicación teórica es que si esto es un eje cartesiano y aquí están mis reales y aquí están mis números imaginarios que incluyen la I, digamos la J, yo tendría
yo puedo representar esto como 40 en los reales más J30 en los imaginarios y hallar un punto en este plano que me represente ese valor solamente eliminando la J, digamos. Porque esta recta es- dirigida a este punto representa tanto la parte real como la parte imaginaria. ¿Bien? Y ahí va a quedar la explicación, ¿bien? Porque ahondar más, como digo, va a ser chiparlos aún más. El tema, aplico Pitágoras a esto. ¿Cómo sería Pitágoras para eso? La raíz cuadrada de la parte real, que es 40 al cuadrado, más aquí solamente me interesa el valor numérico, digamos. ¿Bien? ¿Cuánto va a dar eso? 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. Esto da 50 ohmios. Esta es la impedancia equivalente. Ahora sí, tengo voltaje, tengo impedancia, puedo hallar corriente, ¿no? Yo sé que por ley de Ohm, el voltaje es la resistencia por la corriente. Entonces la corriente va a ser voltaje sobre resistencia. La corriente es igual a... ¿el voltaje cuánto es? El voltaje en la red son 230 voltios. Y la corriente, perdón, la resistencia son 50 ohmios. 230 sobre 50 me queda 4.6. Esa es la lectura del amperímetro, es lo que me va a leer este aparato. ¿Qué más? El valor de la tensión en los bornes de cada lectura. ¿Cómo hallo eso? Muy fácil. Aplico ley de Ohm para cada uno de estos dispositivos. Como ya tengo la corriente y están en serie, aquí atraviesan 4.6, aquí atraviesan 4.6 y aquí atraviesan 4.6. Nuevamente aplico ley de Ohm. Digo que el voltaje en la resistencia va a ser la corriente del circuito por la impedancia de esa resistencia. Es 4.6 por... ¿Cuánto vale ZR? ZR vale 40, perdón. $184. Luego tendría el voltaje en la resistencia, el voltaje en la bobina, que esto va a ser 4.6 por... Solamente me interesa, perdón, aquí no se ocupa la XR, se ocupa la X, o sea, bueno, la XR, ¿no? El valor de resistencia. Bueno, la resistencia no tiene números imaginarios. Esto va a ser la corriente por la XL, ¿no? Por la XL, que es 80. $368. Y la BC, que va a ser I por XC. No, 4.6 por 50. 230. Bien. Por último, la lectura del batímetro, que es potencia. ¿Qué es igual a potencia? Voltaje por corriente. El voltaje es 230. La corriente es de 4.6. Entonces, 1058, si no me equivoco. 1058 vatios. Es un poco de análisis de circuitos que el ingeniero mete, ¿ya? Repasando, ¿no? De nuevo. Necesito, bueno, me da los valores de reactancia, ¿ok? De reactancia y resistencia. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que llevar ese circuito. Necesito las impedancias. Las impedancias serían, en el caso de las resistencias no se añade nada, sigue siendo siempre su valor de ohmiaje. En el caso de las inductancias, añadirle un J positivo.
En el caso de las capacitivas, añadirle un menos J. ¿Ok? Si es serie, sumo como en serie. Si fuera paralelo, sumaría el paralelo. ¿Ok? Y ese resultado le aplicaría Pitágoras. ¿Ya? Al resultado de la suma le aplico Pitágoras. Y con ese valor aplicaría ley de Ohm y hallaría un circuito equivalente. De aquí voy desglosando, ¿no? Si necesito voltaje, pues hallo voltaje. Si necesito corriente, hallo corriente. Para cada componente también. Vale, igual es lo mismo, ley de Ohm. Voltaje, corriente por resistencia. Voltaje, corriente por resistencia. Voltaje, corriente por resistencia. ¿Ok? Ahora, ah, aquí fuerza electromotriz inducida. La FEM inducida. Siempre entra uno de FEM inducida por si acaso, ¿ya? Que creo que esta pregunta es de práctico. Una fuerza electromotriz es inducida siempre y cuando exista un corte de flujo. Flujo magnético. En tal sentido, considerar un campo magnético de 1.8 teslas en el cual es introducida perpendicularmente una bobina circular de radio 50 centímetros. Determinar la FEM inducida en la espira si la misma tarda 4 segundos en ponerse paralela a las líneas de campo. Vamos por partes, dibujemos el circuito. El circuito es una bobina circular, bien, vamos a representarla de esta manera, con un radio, ok, y dice que hay una fuerza electromotriz siempre y cuando existe un corte de flujo, es decir, que el flujo magnético, que el campo atraviese a esta figura, ¿no? A esta bobina. Voy a asumir yo, porque no me indica nada, que el campo no me dice un sentido específico. Yo voy a asumir que va hacia arriba, ¿bien? Son líneas rectas, ¿ya? Son líneas de campo magnético. Ok. ¿Qué fórmula necesito? Yo necesito la fórmula de la FEM inducida, ¿ok? Que es esta de aquí, que me dice que la fuerza electromotriz inducida también es apunta hacia arriba. Ok, sí, creo que sí. También se representa por este simbolito, que es una E con una curvita arriba. Es igual a menos el número de espiras que tenga la bobina por la variación del flujo magnético respecto del tiempo. Y no se asusten respecto a estas variaciones, ¿bien? Vamos por partes. ¿A qué me refiero con una variación? Yo voy a tener dos estados. La bobina al inicio, cuando está cuando está perpendicular al campo, fíjense. Aquí la bobina, esta área, digamos que forma la bobina, que es un círculo, es una bobina circular, forma ¿cuánto con el campo? 90 grados, ¿no? Eso en un tiempo cero. Vamos a decir que en un tiempo cero, pues el campo es perpendicular a la bobina. La bobina le voy a representar por la, bueno, le voy a decir bobina, para no poner sufijo. ¿Cuánto va a ser el flujo magnético entonces? El flujo magnético, okay, por fórmula, es siempre el campo por unidad de área, no por área. Bien, entonces hagamos flujo magnético, ¿cuánto va a ser en este caso? Por, aquí falta algo, por el seno de el ángulo que forme el campo magnético con esta área, ¿no? Esto falta. Ahora, en este instante cero, ¿qué ángulo forman? Si es perpendicular campo con bobina. 90 grados. 90 grados, exacto. Entonces, como el seno de esto va a ser seno de 90 y esto va a ser 1, ¿bien?
Ok, ¿cuánto vale el campo? El campo vale 1,8 teslas. ¿Y qué área tiene la bobina? No me dice el área, me dice el radio, puedo hallar yo el área, ¿no? El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. El área entonces va a ser pi por 50 centímetros, es 0,5 metros al cuadrado. Pi por 0,5 al cuadrado. Pi cuartos, bien, yo lo voy a dejar como pi, bueno, 0,7853. Ok. 0,7853 y eso da 1,413. Ok, entonces esto va a ser 1,413. ¿Qué cosa? ¿Qué unidades tiene el flujo? El flujo tiene como unidades Tesla por metro cuadrado, ¿no? Tiene sentido porque es campo por área. Tengo ese primer estado. Tengo un segundo estado cuando han pasado 4 segundos. ¿Qué pasa cuando pasan 4 segundos? Dice que tarda 4 segundos en ponerse paralela a las líneas de campo. Es decir, la bobina va a girar, ¿ok? Va a rotar de tal manera que va a llegar un momento en el que va a estar así la bobina, ¿no? Parada así. Las líneas de campo no se han movido, pero ahora fíjense, la bobina está, bueno, se entiende, ¿no? Pero está así, está inclinada, ¿no? Hacia arriba. ¿Qué va a pasar ahora? Lo mismo que antes, vamos a calcular el flujo. El flujo magnético yo sé que es campo por área por el seno del ángulo que formen. Pero ¿qué ángulo forma ahora el campo magnético con la bobina? ¿Qué ángulo hay entre ellos? No hay ángulo, ¿no? No se forma ningún ángulo, están paralelos. Es más, me dice que están paralelos entre sí. Campo está paralelo a la bobina. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa paralelismo? Que el ángulo entre esos dos valores es cero. Y el seno de cero es cero. El flujo magnético entonces ¿cuánto va a ser? Cero. 0 teslas por metro cuadrado. Ahora, ¿cómo varía este flujo con respecto al tiempo? Yo necesito una variación de tiempo. Bien. Primero veamos la variación de flujo. La variación de flujo magnético, ¿qué es una variación o una diferencia? Este símbolo es el símbolo de variación o diferencia. Es una diferencia entre un estado final y un estado inicial. ¿Cuál es mi estado final? 0 teslas por metro cuadrado menos mi estado inicial. ¿Cuál es mi estado inicial? 1 punto 1,413. exacto. No, esto está en teslas por metro cuadrado. Entonces, ¿cuál es mi variación de flujo? Menos 1,413 teslas por metro cuadrado. Me queda hallar mi variación de tiempo, lo mismo. Tengo un tiempo 1 y tengo un tiempo 2. Si yo quiero mi variación de tiempo, ¿cuál va a ser? Mi tiempo final menos mi tiempo inicial. ¿Cuál es mi tiempo final? Cuando pasan 4 segundos. ¿Cuál es mi tiempo inicial? El instante cero, ¿no? Una pregunta, disculpe, ¿el tiempo inicial siempre va a ser cero? ¿Eso uno lo decide para el análisis? Eh, ¿Por qué aquí es cero, no? Porque, o sea, leyendo, ¿no? Una fuerza electromotriz inducida siempre y cuando existe un corte de flujo, en tal sentido considerado un campo magnético, el cual es introducido perpendicularmente en una bobina circular. El instante primero es cuando se introduce de esta manera. Luego dice que si la espira tarda 4 segundos en ponerse paralela, entonces esos 4 segundos se midieron en algún instante. Entonces yo defino mi cero en el instante en el que se ingresó la bobina de esta manera. Sí, yo puedo definir mi instante cero en el momento en el que yo, no es en el que yo quiera, sino en este caso es el que me define el ejercicio. El ejercicio me dice que la situación empieza cuando la bobina se ingresa de manera perpendicular. Entonces ahí es mi instante cero. En algún otro ejercicio quizás me dice, eh, a ver, no se me ocurre ahorita mucho. Quizás me dice que
quizás me da 3 instantes incluso. Me dice que estaba en un instante cero, luego se giró 60 grados en 2 segundos y por último terminó en paralelo en 6 segundos, ¿no? Pero mi instante cero para mí normalmente es en el momento en el que empieza a cambiar, ¿ok? Ese instante donde empieza a suceder cambios, ese instante anterior es mi punto cero. En este caso, este es mi punto cero porque inmediatamente después la bobina empieza a girar. ¿Ok? Puede parecer un poco, bueno, sin mucha práctica quizás es un poco complicado, sobre todo entiendo que hay personas que no les gusta hacer análisis de ningún tipo, como que quieren aplicar fórmulas y ya obtener un resultado, pero a veces es necesario, ¿bien? De ahí la importancia de leer el ejercicio e intentar em, darle un sentido, ¿no? Repito, porque un instante cero es este instante que elegí, porque desde aquí empieza a cambiar la situación, ¿no? De aquí empieza la bobina a girar. Pero antes de que gire, ese es mi tiempo cero. ¿Y cómo eran las cosas en el tiempo cero? Eran de esta manera. ¿Bien? Suena un análisis un poco complejo, pero es la única manera de realizarlo. Bien, digamos, claves para saber analizar esto que les pueda dar de manera sencilla, honestamente no hay. Es leer y analizar. Bueno, diferencia de tiempo. Siempre las diferencias, ¿no? O las diferencias, o ¿cómo es? Diferencias, o las variaciones siempre es de un instante final a un instante inicial. ¿Ya? En este caso termino en 4 segundos y empecé en 0 segundos. Con 4 segundos. Entonces, ¿cómo sería mi variación de flujo respecto al tiempo? Va a ser menos 1.413 partido entre 4. Esto va a tener como unidades el Tesla por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ya tengo este valor, la variación de flujo con respecto al tiempo. Tengo el número de espiras. Dice que es una bobina circular. ¿Ok? No me da ningún otro valor, entonces yo voy a asumir que esta bobina es de un solo hilo. ¿Bien? Entonces vamos a decir que la FEM va a ser ¿cuánto? ¿Cuántas espiras tiene? Si no me dice nada del ejercicio, si no me dice tiene 50 espiras, 30 espiras, etcétera, yo asumo que tiene una espira. No puede tener 0 espiras porque entonces la bobina no existe. Ni puede tener menos 5 espiras porque de qué, o sea, ¿cómo te voy a dar yo un número imaginario? No es como si te diga medime menos 5 metros, ¿no? Entonces, el negativo es de la fórmula. Aquí es una espira por, bueno, este valor que no he dividido, ¿no? Menos 1.4, 413 diré, partido entre 4. ¿Cuánto va a ser lo negativo? Con negativo me va a dar positivo. 1 por algo es 1, es 1.413 partido 4, eso me queda 0.353. Es una fuerza electromotriz, eso se calcula en voltios. 0.353. Bien. Fíjense lo importante que es para este ejercicio saber hacer un análisis, ¿no? Básico. ¿Qué más? La fórmula como tal no me sirve de nada si yo no sé calcular variaciones de flujo y variaciones de tiempo. Las variaciones de flujo siempre son de un tiempo, bueno, yo lo defino, ¿no? Un tiempo cero y dos situaciones necesito. Un instante primero y un instante segundo. Ese primer instante no siempre es cero, ¿bien? Quizás la bobina existía aquí, tardó 2 segundos, qué sé yo, tardó 2 segundos en ponerse perpendicular y tardó 6 en ponerse paralelo. Entonces, para mí mi instante primero serían mis 2 segundos aquí y el instante final 6 segundos, por ejemplo. Que en todo caso la diferencia de tiempo de todas formas igual les va a dar lo mismo, ¿no? 6 menos 4 6 menos 2 le va a dar 4 y 4 menos 0 les es 4, ¿no? Bueno, eso sobre FEM inducida.
¿Qué más teníamos aquí? Un ejercicio de fibra. Que aquí entra reflexión ya, por si acaso. Aquí es donde entra reflexión y etcétera, etcétera, etcétera. Una fibra óptica está compuesta por dos materiales. Los rayos se propagan en el núcleo de fibra con un índice de... Ok. Teoría de óptica. Bien. Yo tengo dos situaciones en óptica. Principalmente. Refracción, refracción y reflexión. Bien. Mm, la reflexión se da cuando un rayo... Lo voy a dibujar aquí, no me va a quedar otra. Tengo un medio, ¿ok? Pues esto puede ser un espejo, el agua, la tierra. Bueno, tierra no puede ser, ¿no? Tiene que ser un material que refleje haces de luz. Yo defino una normal para este material, ¿ok? La normal se refiere a una línea que forme 90 grados con mi superficie, ¿no? Mi rayo de luz va a llegar así, ¿ok? Va a llegar ahí. Este se le llama el rayo incidente, ¿ok? El rayo incidente. Si sucede que toda la luz que llega a este punto se refleja, ¿no? O sea, ninguna ingresa al material, si ninguna de luz traspasa el material, yo digo que se está reflejando. Ahí yo digo está ocurriendo el fenómeno de la reflexión. Rayos reflejados. ¿Y qué se cumple siempre en todos estos casos? Que el ángulo que forma el incidente con la normal es el mismo que el ángulo que forma el reflejado con la normal. Bien. Esto es la reflexión. Y se cumple siempre que tita es igual a teta. ¿Ya? La otra situación que tengo es la refracción. Lo mismo, tengo un medio. ¿Ok? En este caso digamos que es agua. Que voy a dibujar aquí como una tacita de agua. Lo mismo, va a haber un rayo incidente. Un rayo del incidente. Dibujo una normal. Ahora, ¿qué va a pasar? Que va a existir, en lugar de reflejarse, ¿no? Vamos a decir que la luz ingresa a este segundo medio. Tengo como primer medio el aire, por ejemplo, o el vacío, y el segundo medio este vaso de agua. ¿Ok? Y se va a suceder esto de aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que el ángulo que forma con la normal este de aquí, que se llama alfa, el rayo incidente, rayo reflejado, ya no va a ser igual, ¿no? Incluso aquí yo voy a ampliar la normal hacia abajo. Aquí lo tengo a tita. Y entonces alfa es diferente de tita. Bien. Lo que sí puedo definir aquí es lo que se llama el índice de refracción. El índice de refracción es un valor que lo que me dice es de qué manera eh, va a cambiar la velocidad de este rayo cuando ingresa al segundo medio. Porque en el vacío la luz viaja, como ya saben, a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, ¿no? Pero cuando entra otro medio, como por ejemplo el agua, el aceite o algún material raro como, qué sé yo, no sé, el aluminio en estado líquido, no sé, cualquier material que se pueda ocurrir, el plástico o algunos cristales, la luz ya no tiene esa velocidad, ¿no? Sino que su velocidad varía. ¿De qué manera va a variar? El índice de refracción que se denota como
este símbolo aquí un poco raro, que es la velocidad de la luz dividido la velocidad dentro del material. Bien, tengo entonces yo eso. Ok, ahora vámonos al ejercicio. Bueno, esto es lo que yo dibujé, no lo tengo sin dibujo, ¿no? No puedo borrar esto, no. Ya, bueno, no importa. Ok, la fibra óptica está compuesta por dos materiales. Los rayos se propagan en el núcleo de la fibra con un índice de refracción, bien, yo ubico que es el índice de refracción de 1.5. Por otro lado, la recubierta de dicho material posee un índice de refracción de 1.44 a determinar, es decir, hay dos índices de refracción. Uno que es de la fibra, ¿no? De este material que es la fibra, y otro que es de esta cubierta ploma. ¿Ok? O sea, y esto es aire. En realidad tengo tres medios, si se fijan. Tengo el aire que está aquí afuera, tengo la fibra y tengo el material este de la envoltura, si quiero, no sé cómo le llaman. Determine el cono de aceptación de la fibra, es decir, qué ángulos deben tener los rayos incidentes en la fibra óptica para quedar atrapados en su interior. Vamos por paso. Lo primero que yo necesito es algo llamado el ángulo crítico. ¿Qué es el ángulo crítico? Yo aquí me como dice el dibujo. La luz va a ingresar de una manera. Bien. Pero fíjense que va a haber un haz de luz o va a haber un ángulo en el que yo voy a intentar que la luz entre, pero en lugar de ingresar se va a reflejar. Bien. Hay un ángulo por acá en el que la luz no me permite que entre la luz, sino que lo refleja. El cono de aceptación está formado porque fíjense que yo puedo ingresar haces por arriba o por abajo. El cono de aceptación se va a formar por ese ángulo crítico, por el otro lado igual, se forma este conito, no sé si lo logran ver. Ese es el cono de aceptación. Y para dibujarlo yo necesito este ángulo de aquí. Que aún no lo he definido. Pero tenemos que ir por partes. Primero, este ángulo, este haz de luz llega al material, ingresa a la fibra, y una vez que ingresa a la fibra se va a revolver a reflejar sobre el material de los extremos, ¿no? ¿Cómo le llama esto? La recubierta. Primero tenemos que conocer el ángulo crítico de la recubierta. Bien. Porque de lo mismo, aquí en la recubierta va a haber un ángulo, que digamos, si yo lo quiero hacer pasar de esta manera, por ejemplo con esto de aquí, no se va a reflejar, sino que va a ingresar, ¿no? Hay un ángulo en el que estos valores ya no se reflejan, sino que empiezan a ingresar al material. ¿Cómo lo hallo? Bueno, el ángulo crítico entre dos materiales, porque yo tengo que tener dos materiales, va a ser el seno a la menos 1 de el índice de refracción del material en el que estoy, dividido el índice de refracción del material donde choca mi haz. Bien. Fíjense. Ah, no, al revés, perdón. Este material N, no, está bien. N sub N es de la fibra, N sub C es de la cubierta. N sub N es del núcleo de fibra, ¿no? O sea, de aquí dentro. Y N sub C es de la cubierta. La fórmula es siempre, fíjense, el haz de luz o sea, antes estaba afuera, ¿no? Pero empecemos desde aquí, para que se quede claro. Empieza en la fibra y choca en la cubierta. Entonces, la fórmula siempre es el índice de refracción del material donde choco, dividido el índice de refracción del material donde me encuentro. Donde me encuentro en el núcleo de fibra, donde choco en la cubierta. Ya en este caso es así, digamos, ¿no? Con estos sufijos. Pero de manera general es esa regla. Es el índice de refracción del material hacia donde voy a cambiar o donde voy a chocar, dividido el índice de refracción del material donde me encuentro. Para calcularlo acá, por ejemplo, que en su momento lo voy a hacer,
me encuentro en el aire y voy a chocar con la fibra, ¿no? Y la fórmula va a cambiar aquí. Bien, entonces el ángulo crítico, ¿cuánto va a ser? Seno a la menos 1 de mu, creo que es esta letra, no me acuerdo bien, o bueno, n sub c, que es 1.44, partido entre 1.5. Le voy a sacar directo, ¿ya? Igual se puede, es seno a la menos 1 de 1.44 entre 1.5. 73.73 grados. Ese es este ángulo de aquí. Bien. Este ángulo crítico. Ahora bien, yo necesito saber este ángulo de aquí. ¿Por qué? Porque conociendo este ángulo, y si se fijan aquí, esto con esto es el fenómeno de refracción, y tengo una fórmula que se llama la ley de Snell, que la voy a presentar ahorita, pero hay una fórmula que me relaciona justamente esta situación de refracción. Me relaciona este ángulo incidente con el ángulo refractado, ¿bien? Y me relaciona el índice de refracción del incidente con el índice de refracción del refractado, ¿ya? Pero si yo empezara desde aquí, ¿no? Si empezara el ejercicio desde aquí, no conozco este ángulo de aquí. Conozco el índice de refracción del aire, que es 1, ¿ya? Lo que no conozco es el índice, conozco el índice de refracción de la fibra, pero no conozco este ángulo de acá. Bien, no lo conozco. Entonces, para conocerlo, primero tuve que empezar desde este punto. Ahora, ¿cómo voy a conocer este ángulo de acá si lo que allá fue el de arriba? Fíjense que aquí yo puedo aplicar Pitágoras, ¿no? Hago una línea recta que forme 90 grados. Esta línea es una normal, esta normal entre este medio y el aire, ¿no? Entre la fibra y el aire. Esta es una normal. Si esa normal la extiendo, yo puedo hacer entonces, y esta línea la hago hacia abajo, o sea, forma un triángulo rectángulo apoyándome en este ángulo de aquí y en este apoyo que es la normal, yo formo un triángulo rectángulo. ¿Qué pasa? Que la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que sumarme 180, es decir, 180 grados tiene que dar de sumar este ángulo crítico, sumar este ángulo de aquí que no conozco, le voy a dar un nombre, vamos a llamarle, no sé por qué le llamé en el ejercicio, pero para que no se chipen, R sombrerito. ¿Y cuál es el otro ángulo? El de 90. ¿Qué quiero saber yo? Ese R sombrerito, ese ángulo de ahí. Entonces va a ser 180 menos el ángulo crítico, que es 73,73, menos 90. Tengo 16.26. Ángulo, ¿no? Es un ángulo. Ok, ya conozco este ángulo R sombrerito, que es el de aquí. Conozco los índices de refracción de los dos materiales. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Por la ley de Snell, bien. Es una E ya, creo. ¿Qué me dice? Que el índice de refracción de un material multiplicado el seno del ángulo con el que está incidiendo va a ser igual al índice de refracción del segundo material por el seno del ángulo con el que está incidiendo, ¿no? No sé, tita sub 2 por decir algo, ¿no? Y aquí teta sub 1. Ahora, yo voy a cambiar esta fórmula genérica a una fórmula que represente mis datos. ¿Cuál sería un índice de refracción mío? El del aire, ¿no? Porque hemos dicho que aquí afuera, antes de ingresar a la fibra, esto es aire. Aire o vacío es lo mismo. ¿Por el seno de cuánto? El ángulo. Aquí, este ángulo de acá, si este de aquí es un ángulo crítico, este otro también es un ángulo crítico. Es el máximo ángulo en el que este haz de luz se va a refractar.
Si me salgo de ese ángulo, ya no se refracta, sino que esta luz empieza a reflejarse. Bien. Si esto era un crítico, este ángulo era un crítico, también este es un ángulo crítico. Entonces estoy hablando todo el tiempo de ángulos críticos, ángulos de los cuales si me paso de ellos, deja de existir el efecto de refracción. Entonces, tita, ¿cuál tita va a ser este, no? Es el que busco, es esta tita de afuera. No sé, tita sub A le llamo aquí. ¿Bien? Tita sub A. ¿Va a ser igual a qué? ¿Cuál es mi segundo material? El de la fibra, ¿no? El N sub N que le llama aquí. El del núcleo de fibra. Por el seno de qué cosa? Del ángulo crítico, que ya lo tengo. ¿Cuál es? Es R sombrerito, que es 16.26. Aquí lo voy a colocar como R sombrerito. ¿Qué me interesa conocer de aquí? Me interesa conocer el ángulo crítico teta sub A, ¿no? Que es el de afuera. Entonces, seno de teta sub A va a ser de esto sobre el aire por el seno de R sombrerito. Hallemos eso, ¿ok? Seno de tita A, ¿cuánto va a ser igual? N sub N da 1.5, el aire les digo que es 1, multiplicado el seno de R sombrerito que era 16.26 y no sé cuánto más. Eso me va a dar 0.41999. Pero yo quiero el ángulo tita. Seno a la menos 1 o el arcoseno de lo anterior. $24.83 grados. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo vale eso. ¿Qué pasa si yo la incidencia la hago con 29 grados? Que ya no va a ingresar, se va a reflejar. Con 30 grados ya no va a ingresar. Tiene que ser ángulos abajo del 24, ¿no? El 23, el 22, 21, 20. O sea, mientras yo lo haga llegar el ángulo de esta manera, la luz, ojo, es desde la normal hacia la izquierda y desde la normal hacia arriba, bueno, hacia abajo si quieren, y de la normal hacia arriba el mismo ángulo. Y tengo este cono de aquí que mientras ingrese luz por este cono se va a reflejar, se va a refractar, perdón. Si se sale del cono, la luz empieza a reflejarse. Bien, entonces estos son los pasos para hacer este ejercicio, ¿ya? Esta es la ley de Snell genérica, ¿bien? Para dos materiales diferentes con ángulos de incidencias diferentes. Bueno, igual con ángulos de incidencia iguales se puede hacer, va a ser más fácil. Bien. ¿Qué más tenemos en nuestro modelo? Tenemos un ejercicio, nuevamente un ejercicio de circuito. Si lo explico con este ejercicio, ¿será que me entienden? No, mejor lo hago de cero. Bueno, un sistema contiene una conexión en serie RL con R y la bobina de autoinducción EH. Dibujemos el circuito. Si me habla de una bobina, bien, y una frecuencia de 60 Hz, automáticamente yo deduzco que es una corriente alterna, ¿no? Porque la directa no tiene frecuencia, bien, es una línea recta. ¿Cómo dibujaré mi circuito yo? Una fuente alterna de voltaje con componentes conectados. Un sistema contiene una conexión en serie. RL, es decir, resistencia, bobina. Un circuito RC es una resistencia con un capacitor. Y un circuito RLC es una resistencia, un capacitor, una bobina, que es el circuito del primer ejercicio. ¿Ya?
Bueno, un sistema contiene una conexión RL con esos valores, siendo la tensión aplicada en los extremos del circuito 200 voltios, es decir, la fuente es de 200 voltios y tiene una frecuencia de 60 Hz. Calcular la impedancia del circuito, la intensidad de corriente y la tensión en los bornes de cada elemento. Tengo que llevar esto al dominio de la frecuencia, que es llevar esto a fasores, ¿no? Bueno, a impedancias, porque ya me lo da la fuente como fasor. A ver, para que me entiendan. Normalmente en alterna, como es una señal que varía con el tiempo, es un valor de voltaje máximo por el seno de W por T más menos un desfase que podría existir o no. Esto es voltaje alterno. En cambio el voltaje, pero yo no ocupo esto para los cálculos. Yo ocupo un valor B, que es el voltaje máximo, y un ángulo que es el del desfase, así lo represento. Esto se llama el fasor voltaje, porque ya no ocupo seno ni ninguna función trigonométrica para realizar los cálculos, ley de Ohm, si se fijaron, no usé seno, ¿no? Porque está en fasor de la fuente. Aquí la fuente ya me la da en fasor, me dice 200 voltios. Yo voy a asumir que ese es mi fasor, ¿no? Porque si me diera 200 voltios por el seno de W por T más menos un desfase de 30 grados, ahí tendría que ocuparme de. El chiste es que el ingeniero no suele indicar eso, él bota el voltaje como número y para mí ese voltaje es fasor, ¿ya? Solo lo explicaba para que se sepa. Lo que sí debo transformar son los componentes pasivos, ¿no? El componente activo, que es la fuente, no le pasa nada. Esto lo voy a transformar a una impedancia, esto lo voy a transformar a una impedancia, y es más, para hallar corriente yo voy a hacer impedancia equivalente, ¿bien? Z sub R, Z sub L, Z equivalente. Vamos por partes. Yo tengo resistencia, quiero hallar la impedancia de esa resistencia. ¿Cuánto va a valer? 25 ohmios. O sea, es el propio valor de resistencia. Yo quiero hallar la impedancia de la bobina. ¿Cuánto era eso? Habíamos dicho la impedancia, no la reactancia, no la XL, la ZL directamente. Eso es J por W por L. Ahora, aquí tengo que hacer una fe de ratas. Por frecuencia. Por frecuencia. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo escribir así o lo puedo escribir así, ¿bien? Porque W es 2pi por frecuencia. ¿Qué frecuencia? La frecuencia de la señal. Bien, entonces es lo mismo, ¿no? Ya sea que yo haya W por separado y después la ingrese o que la haga todo de golpe, ¿no? Sería J por 2 por pi por 60 por 0.0323 Henry. ¿Cuánto es la impedancia inductiva? Siempre es positiva, ya saben. Sería entonces 2 por pi por 60 por 0.0323. Me sale 12.1768. ¿Qué cosas son? Valores en ohmios, ¿no? Ya tengo las dos impedancias. ¿Qué voy a hacer entonces? Procedo a sumarlas, ¿no? Si yo las sumo, ¿qué me va a quedar? Bueno, si yo sumo esto, la Z equivalente, ¿a qué va a ser igual? A la de resistencia, que es 25, más la de inductancia, que es... Ah, ojo, cuidado, aquí es con J, ¿no? J 12.1768. Todo esto en ohmios. ¿Qué había dicho que hacía yo? No ocupaba este valor, sino que lo voy a llevar o voy a ocupar... en realidad lo que hago en teoría es ocupar su forma polar, ¿no? Porque hay Pitágoras y bueno.
Hallo su módulo. En realidad lo que voy a hallar es el módulo. Lo que me interesa es el módulo, porque ahí está en forma cartesiana, ¿no? El eje X es el real, el eje Y es el imaginario. Yo quiero su módulo para trabajar de manera más cómoda. ¿Cómo hallo el módulo de este número? Pues Pitágoras, ¿no? Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Lo anterior al cuadrado más 25 al cuadrado. Lo voy a hacer directo, ¿bien? Me imagino que ustedes igual lo van a hacer directo. 27.80. Es más, para que vean que es exacto con lo del ingeniero, en la calculadora sí me sale 8078. Ustedes igual debería salirles eso. Listo. Tengo impedancia, tengo voltaje, puedo calcular yo la corriente. La impedancia del circuito 27.8078, aquí está, ¿no? Creo que más abajo en los otros incisos igual era el mismo, pero las otras respuestas estaban mal. Vamos a comprobar que esta es la respuesta correcta. Estoy en este circuito, con la equivalente y la fuente. Tengo voltaje, tengo impedancia, ¿qué puedo hallar? Corriente. La corriente, habíamos dicho que es el voltaje sobre la impedancia equivalente. Es 200 voltios partido 27,807. 7.1922. 21 amperios. Me fijo aquí 7.1922. Por último, el voltaje sobre cada elemento. Ya, nuevamente ley de Ohm. Voltaje sobre la resistencia, ¿cuánto va a ser? Su valor de impedancia de la resistencia por la corriente del circuito. ZDR, ¿cuánto valía la resistencia? 25 ohmios por 7.1922 por 7.1922. 51.72. 7. Eso sí, 25 por 7 me da eso. No, ¿no? 179.85. No sé de dónde saqué ese otro valor. 179.805. Y el valor, el voltaje sobre la bobina va a ser la impedancia de la bobina por... Bueno, no impedancia, ¿no? En realidad aquí estoy ingresando valores de reactancia. ¿Qué son los valores de reactancia? Solamente tome en cuenta los números, sin la J y sin signo. XR y aquí va a ser X sub L. Por la corriente. Entonces esto va a ser... ¿Cuánto vale la de la inductancia? 12.17. Recuerden, esto es sin signo y sin la letra I. Por 7.19. 87.529. Aquí 87.57. Es reducido de decimales porque aquí no usé todos los decimales, pero está bastante cerca, ¿no? Queda claro cuál es la respuesta correcta, que es esta acá. Ok. Y ese fue el examen del anterior semestre. Pues sí, se puso un poco loco y metió dos de circuitos cuando en teoría creo que no enseñó circuitos en su momento. No me acuerdo honestamente. Pero así se hace. Ok. Ujú.
Hagamos este. Va, lo copié sin él. Ya que me dijeron que igual era el electromagnetismo lo que iban a avanzar. Inducción electromagnética. Entraba esto en su parcial. Este fue mi pregunta para auxiliar. Dos espejos planos forman un ángulo de 20 grados juntas, imágenes se observan. Mm, Ahora como este, no me acuerdo por qué me pidieron que lo enseñe, creo que entró igual al examen una vez. Ok, calcula el valor máximo del campo magnético de una onda electromagnética en un medio donde la rapidez de la luz es 2/3 de la rapidez de la luz en el vacío y donde la amplitud del campo eléctrico es 7.60 milivoltios por metro. ¿Cómo haría esto? No rápidamente, no es un ejercicio difícil. Bien, necesito velocidad. Bien, necesito qué velocidad está avanzando esta onda. Porque no es la de la luz, fíjense. Una onda electromagnética en un medio donde la rapidez de la luz es 2/3, donde la rapidez de la luz, o sea, de esta onda de luz o electromagnética, es 2/3 la rapidez de la luz en el vacío. Bien, entonces no estoy en el vacío. ¿Cómo hay esa rapidez? Pues muy fácil, yo le voy a llamar V, que es 2/3 de C, ¿no? De la luz, de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces 2/3 de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Eso me sale 200 por 10 a la 6 o 2 por 10 a las 8 si quieren. Tiene sentido, ¿no? No sé por qué. Ah, bueno. Metros sobre segundos. Aquí, para estos casos en los que tengo ondas electromagnéticas, es decir, donde el campo eléctrico y el campo magnético forman entre sí ángulos de 90 grados, aquí se aplica la misma fórmula del selector de velocidad, porque en el selector de velocidad igual tenía que campo eléctrico y magnético formaban 90 grados entre sí. Aquí lo mismo. ¿Bien? Entonces puedo aplicar la fórmula de antes que me dice que la velocidad es E sobre B. ¿Qué me interesa aquí? Me interesa el campo magnético, que es lo que me pide hallar. Porque el valor del campo eléctrico ya lo tengo. La amplitud del campo eléctrico, o sea, el valor máximo que toma es 7.60 milivoltios sobre metro. Entonces, el campo magnético va a ser el campo eléctrico partido la velocidad. 7,60 por 10 a la menos 3 entre 2 por 10 a la 8. Siete punto sesenta a la menos 3. 2 exponente a la 8. Me queda 3.8 por 10 a la menos 11 teslas, que yo lo colocaría como 38 pico teslas, ya, por 10 a la menos 12. Que recorro la coma a la derecha un espacio y aumento un décimo, resto un exponente, ¿no? Menos 1, menos 1, menos 12. La calculadora misma se los pone si apretan el botón NG. ¡Ay, madre mía! ¿Por qué sigo despierto? Luego había otro ejercicio. Lo vamos a hacer ya. Es basado en este mismo ejercicio, creo. No, es otro. Un poco más sobre electromagnetismo. ¿Ya? Vamos a usar la misma figura para ambos, ¿ok? Este es un ejercicio 65. Espero que me entre todo en una sola hoja.
Y aquí voy a estar haciendo el 60 y... Bueno, el 63 es este, perdón. ...65... En unidades del sistema internacional, el campo eléctrico es una onda electromagnética. Se describe por medio de... Esta ecuación me define el valor del campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, solamente el campo eléctrico. ¿Por qué sub Y? Porque el campo eh, se apoya sobre el eje Y, ¿bien? Todo esto son ejes Y. Eje Y, eje Y, eje menos Y, eje más Y. En cambio, el campo magnético se está apoyando sobre qué eje, sobre el Z, ¿no? Avanzando sobre el eje X. Entonces, ¿a qué velocidad está viajando esta cosa? No me dice nada el ejercicio, no me indica nada sobre la velocidad. Entonces yo voy a asumir que se está moviendo en el vacío. Bien, si no me indica el ejercicio que estoy en otro medio, yo asumo el vacío. ¿Qué propiedades tiene el vacío? Que en el vacío la luz viaja a su máxima velocidad, 3 por 10 a la 8. Si tengo velocidad y tengo la amplitud del campo eléctrico, ¿cómo sé que la tengo? Porque ese valor me lo indica aquí. Recuerden que les dije que en una onda o bueno, una onda de voltaje, si esto fuera voltaje, digamos, este era el valor máximo del voltaje por el seno del desfase. eh, bueno, aquí está por X menos WT, ahorita paso a explicar eso. Lo mismo con las ondas de campo eléctrico, ¿no? Este valor es el máximo. Las de magnético, igual aquí sería el valor máximo de una onda magnética o de corriente, de una onda eléctrica, perdón. Una onda electromagnética. Ok, entonces tengo la EI máxima, si quieren, 100. Tengo la velocidad, que es 9,3 por 10 a la 8. Bien, esto es voltios sobre metro y esto es metros sobre segundo. Voy a despejar la B, que va a quedar como E sobre la velocidad. ¿Pero qué velocidad es esa? La de la luz. Entonces esto va a ser igual a campo eléctrico, ¿cuánto vale? 100 voltios sobre metros partido entre la velocidad, que es 3 por 10 a la 8. Entonces 100 partido entre 3 exponente a la 8. Esto me sale eh, yo lo voy a colocar así, ¿no? 233.33 por 10 a la menos 9 teslas. Bien, o podría colocar nanoteslas, ¿no? Bien, ya tengo la amplitud del campo magnético. La longitud de la onda. ¿Cómo hallo yo la longitud de onda? Yo voy a hacer una comparación con la ecuación básica de una onda, que me dice que es su valor de amplitud por el seno de K por X menos WT, más menos en realidad. ¿Bien? Donde K es el número de onda, X es una distancia en metros, W es la velocidad angular y T es un valor de tiempo en segundos. ¿Qué tengo yo comparando con la ecuación de aquí arriba? Tengo la letra K, ¿no? Porque K multiplica X. Entonces yo voy a decir que K es igual a 1.0 por 10 a la 7. Esto es un valor, está en 1 sobre metros, ¿bien? Se llama el número de onda, ¿ok? 1 sobre metros. Ahora, me pide a mí hallar la longitud de onda. ¿Qué fórmula me va a permitir hallar eso a mí? La siguiente. Yo sé que el número de onda es 2pi dividido la longitud de onda, que es esta letra de acá, ¿ya? ¿Cómo se llama esta letra? Es el half-life. Lambda, es lambda, ¿eh? Y después dicen que los videojuegos no sirven.
lambda, ¿ya? O longitud de onda. ¿Qué me interesa? La longitud de onda, ¿no? Entonces lambda que va a ser igual 2pi sobre k, es decir, 2pi sobre 1 por 10 a la 7, y lambda dividido 1 exponente a la 7. 6.2831 por 10 a la menos 7. ¿Qué cosas? Lambda es una distancia en metros. ¿Bien? Entonces ya tengo la longitud de onda y me faltaría la frecuencia. ¿Cómo hallo la frecuencia? Yo sé que la velocidad angular es 2 veces pi por la frecuencia, pero ¿dónde tengo yo ese valor de W? Mira la frecuencia. Ah, ya. Esto no me sirve, pero bueno, ahí se lo dejo para el recuerdo. Si quieren, cópiense esto como o sea, para poder comparar con las diferentes ecuaciones y obtener valores, etcétera. Ok, la fórmula. ¿Se acuerdan que la distancia o la velocidad es distancia sobre tiempo? Yo puedo hacer una analogía de esto para mi situación. ¿Con qué velocidad estoy trabajando? Con la velocidad de la luz. ¿Qué distancia recorro? Voy a recorrer una longitud de onda. ¿En qué tiempo? En un periodo. La longitud de onda es la longitud justamente que existe entre dos puntos máximos de la onda. Aquí yo tengo un máximo, por ejemplo, y acá tengo otro máximo. Entonces la distancia desde aquí hasta allá, eso es lambda. Ahora, yo voy a decir que la onda recorrió esa distancia a una velocidad que es la de la luz en una cantidad t de tiempo. Pero ¿qué tiempo pasa de aquí hasta acá? ¿No es esto acaso una onda completa? La figura. Fíjense, 1 mitad, 2 mitades. ¿Y qué es? ¿Cómo llamo yo ese tiempo? El periodo. De ahí que la fórmula queda de esa manera. Ahora, ¿aquí dónde está frecuencia? Muy fácil. Yo sé que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Quiere decir que esto queda de esta manera. Yo puedo entonces ahora hallar frecuencia diciendo que es C sobre lambda. Esto es 3 por 10 a la 8 partido entre lambda, que era 6.2831 por 10 a la menos 7 metros. 3 elevado a la 8 dividido lo anterior. La frecuencia es de 4,774 por 10 a la 14. La unidad de la frecuencia es el hercio, que es lo mismo que decir segundo a la menos 1. O sea, ya sabemos cómo hallar longitud de onda y frecuencia, que era lo nuevo, ¿no? En teoría. Bueno, hicimos el modelo, avanzamos un poco de electromagnetismo, óptica, circuitos eléctricos. Me quiero morir. Y yo creo que hasta ahí, porque de verdad me quiero morir. Ya. Voy a detener la grabación. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde está mi OBS?